Vamos a hablar un poquito en estos minutos acerca de la eficacia de la sangre de Cristo, tomando un solo verso en Efesios 2:13, un solo verso en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Diga conmigo, en otro tiempo yo estaba lejos. ¿Cuántos dan gracias que están cerca? ¿Y sabe lo que lo ha hecho cerca? La sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿No cree usted que es una gran bendición recibir y entender la revelación del poder de la sangre de Cristo? Porque si nos dice la Escritura que estábamos antes alejados de Dios, alejados de las promesas de los pactos, alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora la sangre de Cristo nos ha acercado. Hemos sido hechos cercanos. ¿Cercanos a qué? Cercanos a Dios, cercanos a los pactos, cercanos a la vida eterna, cercanos a las bendiciones que ya están hechas para nosotros y tenemos simplemente que creerlas. Gloria a Dios. Por cierto que este es el primer ayuno que yo asisto aquí en el oeste, y bueno, doy gracias al Señor por los hermanos que han venido. A mí no me asusta la asistencia mucha o poca, eso no es importante. Lo importante es el efecto que estamos haciendo. El hecho de que estamos aquí, la Biblia dice, donde hay dos o más en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí habemos más de dos. Y estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y estamos ahora operando en el poder de la sangre. No es por nuestra habilidad, no es por ninguna cosa, sino es por la eficacia de la sangre de Cristo. Vamos a ver algunos puntitos en esta tarde acerca de por qué esa sangre es tan eficaz, por qué esa sangre es tan importante, por qué es importante que usted se atreva a romper con toda tradición y todo cuestionamiento que nos ha hecho creer que la sangre de Jesús es solamente algo para perdonar mis pecados una vez, y que ya la meto en una gaveta y ya yo no puedo reclamar la sangre, ya yo no puedo aplicar la sangre, ya yo no puedo clamarle a la sangre, ya yo no puedo rociar la sangre. Y aunque usted no lo crea, hay cristianos que dicen eso y se están robando una gran bendición. Y Satanás se ríe cuando alguien le quita poder y eficacia a la sangre de Cristo. Y yo creo que detrás de esas ideas no está el Espíritu Santo, porque hay una armonía muy especial entre la sangre y el Espíritu Santo. Tanto así que todo lo que la sangre limpia, el Espíritu Santo lo llena. Por eso era que usted no podía ser lleno del Espíritu Santo hasta que primero fuera limpio por la sangre. Y aún después de ser cristianos, quiero que entiendan esto. Si usted tiene la costumbre de, cuando va a orar, empiece dando gracias por la sangre. No trate de entrar a lo frío. No trate de entrar por sus méritos. No trate de entrar por sus habilidades o su conocimiento. Reconozca inmediatamente la sangre de Cristo. Porque en el momento que usted reconoce el poder y la eficacia de la sangre de Cristo, entonces el Espíritu Santo es atraído por la sangre de Cristo. Yo quiero que usted entienda, el Espíritu Santo es atraído por la sangre de Cristo. Otra vez, el Espíritu Santo es atraído por la sangre de Cristo. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de corderos, de becerros o de machos cabríos. Y lo que se esperaba era que cuando se ofrecía ese sacrificio,
que por cierto tuvo que haber derramamiento de sangre. Se derramaba la sangre del animal como una ofrenda por los pecados del pueblo. ¿Y qué era lo que se esperaba? Que el fuego de Dios viniera y consumiera el holocausto. El fuego de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo. Así que desde el Antiguo Testamento encontramos al Espíritu de Dios respondiendo aún al derramamiento de una sangre que solamente era un tipo o un símbolo de lo que es la verdadera sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Con eso les doy el ejemplo ahora, que si el Espíritu Santo descendía sobre la sangre de un animal, ¿cómo el Espíritu Santo no va a descender sobre la sangre de Jesús? Antes que yo siga con la pequeña plática, levantemos la mano al cielo y demos gracias por la sangre. De gracias por la sangre. Abra su boca. Acostúmbrese, rompa los paradigmas viejos. Eso es. Gracias por la sangre, gracias por la sangre. Gracias por la sangre. Diga gracias por la sangre. Aleluya. Y ahora diga, Espíritu Santo, tú estás aquí. La sangre está aquí. Todo lo que la sangre limpia, el Espíritu Santo lo llena. Y ahora yo estoy lleno del Espíritu Santo. Si lo cree, aplauda fuerte al Señor. Amén. Yes. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver algunas cositas. En primer lugar, soy redimido por la sangre de Jesús. Soy redimido por la sangre de Jesús. ¿Qué indica que soy redimido? Que fui comprado. Por eso es que yo valgo mucho para Dios. Y ustedes valen mucho para mí. Y yo debo valer mucho para ustedes. O sea, por eso yo no puedo maltratarte a ti. Por eso yo no puedo odiarte a ti. Por eso yo no puedo hablar mal de ti. Porque la misma sangre que me limpió a mí, te limpió a ti. Y si Dios te encontró acepto en el amado, en Jesús, ¿por qué yo no puedo aceptarte a ti? A pesar de lo que yo crea que son tus defectos o mis defectos. Son cosas que tenemos que aprender para que esta iglesia de Jesús esté lista para lo que estamos pidiendo. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Una gloria mayor. Y esa gloria mayor va a venir por medio de la sangre de Cristo. Así que, mis santos, usted tiene que creer que fue redimido por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús lo ha redimido. Y por lo tanto estoy libre de culpa y condenación. Mucha gente brega con la culpa y la condenación. Y es normal que si hemos pecado, sintamos convicción. Pero el Espíritu Santo no te trae culpa, te trae convicción. Quien te trae culpa es Satanás. Te hace sentir culpable, indigno, porque así él persigue que tú no regreses a la cruz y que tú digas, ya esto no vale el esfuerzo hacerlo, por lo tanto voy a seguir pecando porque de todas formas ya pequé una vez. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Así que lo primero es, soy redimido por la sangre de Jesús, estoy libre de toda culpa y condenación. Y como consecuencia, crea esto, tengo asegurada mi salvación, wow, en la presencia de Dios por la eternidad. Usted no está aquí, o sea, usted no viene a servir al Señor tiempo compartido. No, esto debe ser una decisión eterna. Y quiero que usted entienda, el propósito de Dios es salvarlo eternalmente. Yo no dije que estás salvo eternalmente a pesar de lo que tú hagas. Tú puedes vivir salvo por la sangre de Cristo eternalmente por medio de la fe y la obediencia a Dios. Y parte de esa fe y esa obediencia indica tú saber que eres redimido por la sangre, que eres comprado por la sangre, que eres muy valioso para Dios, que eres muy valioso para Jesucristo y que por lo tanto no debes recibir culpa, condenación y debes saber que tienes asegurada tu salvación en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces ahora, repita conmigo, por la sangre soy redimido. Estoy libre de toda culpa y condenación. Y tengo asegurada
mi salvación en la presencia de Dios por la eternidad. Una pregunta, ¿eso no se siente bien? Aunque usted tenga ayuno y tiene la barriga sufriendo, ¿no se siente bien que usted está salvo? ¿Que tiene paz con Dios? ¿Que no tiene que aceptar la culpa del diablo y hacerte sentir indigno? Amén. Usted no sabe cuántos cristianos se sienten así. Y posiblemente cuando usted no sabía eso, usted vivía en el sub y baja de la religión. ¿Cuál es el sub y baja de la religión? Cuando tengo feelings o sentimientos, estoy arriba. Pero uno no anda por sentimientos, uno anda por fe. Porque si fuera por sentimientos, yo me hubiera quedado horizontal en mi cama hoy y no me hubiera movido aquí, especialmente cuando vienen azotes contra tu cuerpo. Pero yo creo lo que yo predico. Yo creo el poder de la sangre de Cristo. Amén. Ahora, la eficacia de la sangre de Cristo. Número 2, la sangre de Jesús me da el derecho legal, el derecho legal de ser hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Amén. Bueno, mi papá, Juan Rosario, era mi padre legal y yo era su hijo legal. Aleluya. Por lo tanto, yo tenía derecho a su herencia, aunque no me dejó ninguna. ¿Entiende? Pero yo tenía derecho. La sangre de Jesús indica que yo soy hijo de Dios, porque fue por la sangre de Cristo, y esa sangre viene de Dios, porque Dios Padre era el Hijo, era el Padre de Jesucristo. Entiendan esto, diferente a los otros niños que han nacido, la sangre del bebé Jesús no venía de José, porque José no intervino en ninguna forma, venía del Padre del cielo. Eso indica que es una sangre diferente. Así que si yo he sido salvo y he recibido la sangre de Jesús, esa sangre me da el derecho legal de ser hijo de Dios. Por lo tanto, yo no debo permitir que Satanás cuestione mi identidad. ¿Entendieron esto? ¿Alguno de ustedes Satanás le ha cuestionado su identidad? ¿Quiere que usted se compare con alguien? Pero yo no soy como fulano, pero yo no predico, yo no oro. ¿Entiende? Oye, hermano, hay gente que ora mejor que yo. O sea, hay gente que tiene una gracia para orar mejor que yo. Pero yo predico mejor que mucha gente. ¿Entiende? Hay gente que organiza mejor que yo, pero yo canto mejor que alguna gente. O sea, cada uno es importante y cada uno es diferente. Y no debemos sentirnos intimidados. Somos hijos de Dios. Tengo 4 hijos. Y los 4 son hijos legales de Minerva y de mí, pero los 4 son diferentes. Amén. Así que los hijos de Dios podemos ser diferentes. Y aprendamos a respetar las diferencias. Ok. Lo importante es que la sangre de Jesús me da el derecho legal de ser hijo de Dios. Y como consecuencia, heredero de todas sus riquezas. Mi papá no tenía mucho que dejarme, porque lo que dejó, lo dejó para cuidar a mi mamá. Y por cierto, todo se invirtió en ella hasta que ella también se fue con el Señor. Pero el Padre que está en los cielos no tiene ese problema. Hay una herencia. Y si usted estuvo aquí en el culto de oración, todo está hecho. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero todo esto, no olvidemos, por la sangre. Así que la sangre de Jesús me da el derecho legal de ser hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Hoy no quería predicarle un mensaje muy profundo, sino algo práctico, para que usted se lleve una gran bendición. Bien, hacemos entonces la confesión ahora. Diga conmigo: la sangre de Jesús me da el derecho legal de ser hijo de Dios y heredero de todas sus riquezas. Usted es rico y no lo sabía. Usted es próspero y no lo sabía. Usted tiene autoridad y no lo sabía. ¿Dónde está? En Dios. ¿Cómo tú la heredas? Por la sangre de Jesús. ¿Entiendes? Muchas veces, una vez yo estaba
en un culto hace años, y alguien me dice: hay una señorita que lo quiere ver, pastor, lo quiere saludar. Y cuando ella viene y me saluda y me dice: oh, yo vine a decirle que usted es mi papá, ¿entiende? Y no era papá espiritual, porque casi no se usaba eso. Y dice: usted es mi padre. ¿Cómo que usted es mi padre? Sí, mi padre me abandonó hace muchos años, y yo vi una foto de él y no sé dónde está, pero es usted. Yo digo: hermanita, Dios la bendiga. Yo tengo 4 solamente, con una sola mujer, y está aquí conmigo. Así que yo no sé de qué usted habla. Hermano, ella se fue creyendo que yo soy su papá. ¿Por qué lo sé? Porque hace como 3 meses que alguien me postea un mensaje en YouTube y me dice: ¿se acuerda de mí que usted rechazó aceptar que era mi padre? Recuerde, le tendrá que dar cuenta a Dios, porque usted es mi papá. Y está hablando de papá natural. ¿Qué sucede? No importa que un pecador trate de venir a donde Dios, a decirle a Dios que es hijo de Dios, que tiene derecho al cielo, que tiene derecho al perdón. Lo siento mucho. Dios le va a decir: no te conozco. ¿Entiende? Y en la misma forma que esa chica estaba engañada, porque estaba convencida, el pecador también. Por eso, ¿usted ha oído la expresión todos somos hijos de Dios? No, todos no somos hijos de Dios. Solamente los que son engendrados por medio de la sangre, los que reciben a Jesús y caminan ¿entiende? Todos somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. ¿Estamos claros en eso? Ok, y no tengo más hijos, así que no espero que me salga alguno en Panamá ahora. Amén. Bien, número 3, la eficacia de la sangre de Cristo. Por lo tanto, como yo conozco el poder de la sangre, no tengo ningún miedo de acercarme a Dios en oración, en búsqueda, porque tengo libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Algunas veces nosotros medimos la eficacia de nuestro encuentro con Dios por los sentimientos que tenemos. Necesariamente no hay sentimiento. El poder es la sangre. Así que si yo sé que soy salvo, si sé que no tengo culpa, si sé que soy hijo de Dios, entonces lo próximo es ahora: no tengo ningún miedo de acercarme a Dios, porque tengo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Hebreo nos dice que Jesús entró al lugar santísimo con su propia sangre, pero ahora yo entro al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Así que cuando yo oro, cuando yo busco a Dios, ¿cuál es la garantía que el Padre me oye? El nombre y la sangre. Así que no tengo miedo, o sea, no me intimido, ¿entiende? O sea, el hombre más ungido no tiene más derecho que yo. El hombre con más experiencia espiritual no tiene más derecho que yo. Yo no tengo más derecho que usted por tener 71 años de vida y vida cristiana. Yo no tengo más derecho que tú por ser apóstol o ser pastor. Tenemos el mismo derecho, porque tanto uno como otro. No sé si usted se da cuenta que parte del propósito de mi ministración es hacerlos sentir a ustedes lo que son. No una fantasía, no una emoción. Hacerlos sentir el valor que usted tiene. Y yo estoy esperando que este pueblo de Panamá despierte y aprecie eso. Que Dios trajo a alguien de afuera que no es panameño para hacerte sentir. No, o sea, hay iglesias que te hacen sentir como buen panameño, porque cultivan el espíritu nacionalista. No, y yo sé que son buenos panameños, pero yo no vengo aquí a hacerte sentir como buen panameño, porque ya tú lo sabes que lo eres. Pero vengo a hacerte sentir como buen hijo de Dios, aceptado en el amado. Diga: soy aceptado en el amado. Aleluya. No sé si usted se siente bien. Ya yo me estoy sintiendo bien. ¿Por qué? Porque tengo la sangre. Aleluya. Así que entre con confianza, entre con denuedo. Amén. Hagamos la confesión entonces. Diga conmigo: no tengo ningún miedo de acercarme a Dios, porque tengo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Santo. ¿No le bendice eso? ¿No le bendice eso? Bien,
Vamos entonces al 4, a la cuarta cosa que quiero decir. Cuando yo confieso al Padre mis pecados, pero usted peca y usted no. Porque pecado no es solamente quebrantar la voluntad de Dios, pecado es no hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo no te amo, aunque yo no te odie. ¿Oyó eso? Si yo no te amo, aunque yo no te odie, es pecado. Porque hay un mandamiento que me dice que amaos los unos a los otros. Amén. Se supone que yo ore. Si yo no oro, es pecado. Se supone que yo, si tengo ya la revelación de lo que es ser un cristiano, no deje de congregarme como algunos tienen por costumbre. Pudiera ser pecado para ti. Amén. Si yo sé lo que la palabra dice acerca de diezmos y ofrendas, independientemente de la opinión que tenga alguien, y yo no diezmo, y tú sabes que es bíblico, entonces te es pecado. Y con esto no te estamos condenando. Pero entonces hablemos también de los pecados de omisión. Cuando el adulterio, la mentira, el odio, lo que sea. Pero dice la Biblia bien clara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjense que es por su fidelidad y su justicia, no es tanto por la mía. Él es fiel y justo. Como Él es fiel y justo y yo me arrepentí ante Él, Él perdona mis pecados. Y yo tengo que creerlo, que en el momento que yo lo hago, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Esta es doctrina básica que hay que enseñarle a la gente, que tenemos que entenderla para que la gente sea libre. Hermano, usted no sabe la gente que andan cargando una carga de pecado que aconteció hace 15 años. Ya está perdonado, ya está pasado. Lo que le falta es que esté pisado. ¿Escuchaste eso? Ya está perdonado, ya está pasado. ¿Qué es lo que le falta? Que esté pisado. Písalo. Y no vivas en condenación. Porque lo que el diablo quiere, así el diablo te inutiliza y te quita la fe, y te quita la paz, y te quita el gozo. Amén. Pero si yo sé que confesé al Padre mis pecados, la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Y al que el Señor perdonó, nadie puede condenarlo, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y hay gente que se especializa dentro de la iglesia, son compañeros de Satanás porque acusan a los hermanos. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Así que aún yo, siendo el pastor o siendo el que tengo que poner disciplina, aun cuando yo corrijo al que pecó, yo no le voy a recordar su pecado. Y tampoco quiero que me lo cuente detalle por detalle. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no quiero oír eso. Te arrepentiste, estás arrepentido, tienes dolor porque le fallaste a Dios. Amén, todo eso está bien, pero ahora te arrepentiste. Levanta tus manos. Y yo sé que hay gente que van a estar escuchando este mensaje por YouTube y que están en pecado y no saben cómo salir. Y la iglesia no le dice, tienes que hacer 10 días de ayuno. No, el ayuno no es para perdonar los pecados. No. Bueno, tienes que leer la Biblia de tapa a tapa. Somos católicos evangélicos. ¿Cuántas Ave Marías te decían a ti que tenías que orar? ¿Y cuántos Padre Nuestro? ¿Y cuántos misterios? Entonces acá nos dicen que para que el Señor nos perdone hay que leer la Biblia de tapa a tapa, o hay que ir a un encuentro. ¿Me escuchaste? O hay que hacer ciertas cosas. No, nada de eso. Tienes que aprender a tener una vida individual con Dios, una vida personal, y no pasar por medio del curita evangélico para que Él sea quien te dé la bendición y te libere. No. Otros dicen, tienes que traer una ofrenda de paz. No, una ofrenda de paz para que sienta la paz. No, la ofrenda de paz fue Jesús. En el Antiguo Testamento sí se traía ofrenda de paz después que se pecaba, para reconquistar la paz con Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya la ofrenda se dio. Romanos 5:1. Justificados pues por la
fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús cuando derramó su sangre. Así que tú no tienes que tener ninguna ofrenda de paz. Ya la ofrenda de paz se llama Jesús, porque Él es nuestra paz. Oh, gloria a Dios. ¿Oíste eso? Él es nuestra paz. No simplemente Él me da paz, Él es mi paz. Aleluya. Y nos ha reconciliado con el Padre. Y yo y tú tenemos paz para con Dios. Así que, amén, eres libre. Bueno, confiesa conmigo. Di: cuando yo confieso al Padre mis pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. ¿Sabes lo que es todo? Todo. Bueno, vamos entonces al número 5. Porque estoy bajo la protección de la sangre, el destructor no puede entrar a mi morada a hacerme daño. ¿Qué es mi morada? En primer lugar, mi morada es mi cuerpo, porque yo moro en este cuerpo. Yo no soy el cuerpo. El cuerpo es mi casa. El cuerpo es mi tabernáculo. Así que yo tengo que acostumbrarme a reclamar o a rociar la sangre de Cristo para que el destructor puede tratar de causarme accidentes, caídas peligrosas, comidas venenosas, ¿entiendes? A mi cuerpo, enfermedades que no sé de dónde vienen, diferentes cosas que el diablo envía porque él es el destructor. Pero entonces yo tengo el derecho de reclamar el poder de la sangre sobre mi morada. En la misma forma que en el pueblo de Israel, cuando pusieron allá en Egipto, pusieron la sangre sobre las puertas y ventanas, el ángel destructor que venía a matar los primogénitos no pudo entrar, porque la sangre era el pacto que Dios tenía con ellos. Hoy el pacto que Dios tiene contigo no es la sangre de aquellos corderos, es la sangre de alguien más valioso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Óigame, qué cosa, qué bendición, ¿no? Así que yo reclamo la sangre. Entonces, ¿qué yo debo hacer cuando voy a conducir? Señor, yo pongo la sangre sobre mi vida, sobre mi carro. Yo pongo la sangre, ¿entiendes? Yo pongo la sangre sobre mis hijitos o mis nietos cuando van a la escuela. Yo los cubro con la sangre para que Satanás no haya puerta por donde entrar. La sangre le cierra toda puerta y el destructor no puede entrar. Pero eso indica también que el destructor no debe entrar a mi casa. Yo debo poner la sangre sobre mi casa para que el destructor no entre. Y puede entrar en diferentes formas, pero la sangre de Cristo es la garantía. ¿Entendieron? Así que confiese conmigo: porque estoy, diga, porque estoy bajo la protección de la sangre, el destructor no puede entrar a mi morada a hacerme daño. Y es tanto así que todos los que están bajo mi morada tienen el derecho a esa protección, inclusive mis hijos, inclusive tus hijos que no son cristianos. Si están viviendo en tu casa, mientras estén en tu casa ahí dentro, Satanás tiene que respetarlos, especialmente si estás orando por ellos. Amén. Pero no son salvos. No, yo sé que no son salvos, pero el pacto de Dios es contigo y tú tienes autoridad sobre ellos para que algún día sean salvos. Amén. Bien, número 6. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin mancha a Dios. ¿Qué hace? Limpia mi conciencia de obras muertas para que yo sirva a Dios vivo. Estos puntos son escrituras, pero yo no quise usar los versos. Yo quise usar simplemente lo que los versos dicen. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿A quién? A Dios. Limpia mi conciencia de obras muertas para que yo sirva al Dios vivo. ¿Qué son las obras muertas? Las obras muertas son esos vestigios de memorias y de experiencia que quedan en tu subconsciente, que la Biblia le llama la conciencia. La psicología le llama el subconsciente, que no es otra cosa que
en la recámara más profunda de tu espíritu, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú hiciste negativo se queda ahí. Y Satanás lo usa muchas veces para debilitarte. Entonces, la sangre de Cristo dice que puede entrar a lo más profundo del ser humano, que es tu conciencia, y va a limpiar tu conciencia de obra muerta. Porque cuando tú limpias tu conciencia de obra muerta, es que puedes servir a Dios con libertad. Mientras tengas sentido de culpabilidad y sentido de que le debes algo a Dios, no porque lo hiciste, sino porque tu conciencia aún está manchada. Pero por eso tú entonces tienes que permitir que la sangre entre a lo más profundo de tu vida y decir: Padre, gracias, que yo creo y yo declaro, yo veo a Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan? Una vez yo prediqué algo de eso, reclamando la sangre, para que la sangre limpie aún esas áreas escondidas, esos asideros de cosas que están en ti. Y pueden ser aún cosas que tú ni te das cuenta, pero están escondidas en ti. Pero necesitas que la sangre haga un trabajo completo para que entonces tú tengas confianza y puedas hacer la obra de Dios con libertad. Amén. Amén. Entonces, bien, confiesa conmigo entonces: la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios, limpia mi conciencia de obras muertas para que yo sirva al Dios vivo. Amén. Vamos entonces al 7. He sido rescatado de mi vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Wow. He sido rescatado. Todos los que están aquí, porque no todos ustedes tuvieron la bendición que yo tuve de nacer en un hogar cristiano, con valores cristianos, con disciplina cristiana, y mi papá la tomaba muy en serio. Muchos de ustedes vivieron en circunstancias bastante delicadas, bastante peligrosas, espiritualmente, sin salvación, sin tener unos padres o un ambiente de cristianismo. Y entonces tenían una vana manera de vivir. En otras palabras, adquirimos hábitos que necesariamente no se van el día que tú eres salvo. Se llaman maldiciones. Son maldiciones ancestrales. Muchos están cargando las maldiciones de lo que su padre hizo, y esa cosa quiere alcanzarte muchas veces. Hay familias que el espíritu que impera es el espíritu de la mentira. Son súper mentirosos, ¿entiendes? Tú te conviertes y tú tienes que bregar con eso, porque esa es la vana manera de vivir que tú heredaste de tus padres. No todo lo que tú heredas de tus padres es malo. Hay muchos principios, muchas cosas buenas que heredaste de tus padres. Pero si tus padres no conocían a Dios, eran pecadores, ellos no sabían mejor. Así que tú sin querer heredaste esas cosas en la genética. Y no solamente en la genética, en la asociación, en lo que tú viste, en lo que tú aprendiste. Entonces ahora tú necesitas una limpieza. Tienes que ser rescatado. Dice que he sido rescatado de mi vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Tengo que creer que desde el día que yo fui salvo, la sangre de Cristo cambió mi genética, cambió mi ADN. El ADN de pecado es cambiado por un ADN de justicia. Y ahora el ADN de Cristo en mí tiene más peso aún que mi ADN natural. Y no es que yo pierdo mi ADN natural, lo sigo teniendo, pero ahora el ADN de Jesús en mí tiene más peso que el mío. Y yo debo creer que el ADN de Jesús controla mis pensamientos, controla mis palabras, controla mi fe y controla todo lo que yo hago. Eso se llama regeneración. ¿Han oído la palabra? Regeneración, que viene de generación. Tú eres convertido en otra generación. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú perteneces a la generación de Jesús. Santo. Eso nos da victoria. Pero entonces la sangre. Tú ves que cristianos que siguen con la misma vana manera de vivir. Mentían antes, siguen mintiendo.
y lo justifican. En nuestra cultura, así somos los puertorriqueños o así somos los panameños. No tiene que ver nada con lo que somos los panameños. O otro dice, no, así somos los rosarios. Es que eso corre en los rosarios. Pues si corre, deténlo. Yo voy a romper toda maldición. Es más, yo he tenido que romper maldiciones que ni mi papá se había dado cuenta. Mi esposa, Señor, porque ella no se crió en un hogar cristiano. Mi esposa tuvo que romper maldiciones. Y a veces vimos cómo esas maldiciones que querían caer aún en nuestros hijos. Y los hemos tenido que concientizar. Mira, eso viene de tu abuelo. Y tú tienes que saber eso así. ¿Entiendes? Yo creo eso. Hay gente que no lo creen, pero yo he visto cómo funciona. Diga conmigo, por la sangre de Jesús he sido rescatado de mi vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vana manera de vivir, como viven los pecadores. No piensan en el mañana, no piensan en el cielo, no piensan en la eternidad. Vivamos el momento presente. Es toda una vida de falacia, de fantasía. Usted no puede vivir en una falacia o en una fantasía. Usted tiene que pedirle al Señor, límpiame de eso. Y no importa que usted lo recibió de su mamá. Usted ama a su mamá y la honra con todo y le trae flores. Pero si usted ve que su mamá es bochinchera, usted no tiene que ser bochinchera. O la abuela o quien sea. Amén. Ahora, no es fácil renunciar cuando es la mamá. Aún hay gente que nunca le cortaron el cordón umbilical. Pobrecitos los hombres que se casan con esa mujer. Dios los bendiga. Aquí no están, ¿no? Les amo. Sí, por el silencio fuerte. Bien, número 7. La acusación de Satanás no me asusta. Wow, ahí sí llegamos ya a un nivel. No me asusta, ni me intimida. Wow, ni me asusta, ni me intimida. Ya yo pasé los otros pasos. La acusación de Satanás no me asusta, ni me intimida, porque yo le he vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio, y no he amado mi vida hasta la muerte. Esto viene, creo que de Apocalipsis 12, donde dice que el acusador de nuestros hermanos fue echado fuera, el que los acusaba de día y de noche. Y estos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Eso habla de determinación. Así que Satanás puede acusarme lo que él quiera, y puede usar a mis hermanos, y usa a mis hermanos, y usa a mis compañeros. Pero la acusación de Satanás no me asusta, no me intimida, porque yo le he vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio. Yo tomo la sangre y la pongo en mi boca y uso la confesión de mi boca para vencerlo. Y lo hago con la intención de que yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, porque yo no he amado mi vida hasta la muerte. Ese es el poder que tiene la sangre de Cristo. Amén. Diga conmigo, la acusación de Satanás no me asusta, ni me intimida, porque yo le he vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de mi testimonio, y no he amado mi vida hasta la muerte. Amén. Número 9. La sangre que Jesús derramó en el madero me redimió de toda la maldición de la ley. La maldición de la ley: muerte, enfermedad y pobreza. Esa era la maldición de la ley, que no cumplía la ley, que venía muerte, y si no venía muerte, venía enfermedad, y seguramente venía la pobreza. Esa era la maldición de la ley. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pero aún el hecho de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley no indica eso, que esa maldición se nos quiere pegar muchas veces. Así que tú tienes que vivir una vida
confesando que por la sangre de Cristo tú estás redimido por la sangre. Por lo tanto, en vez de muerte, tengo vida. En vez de enfermedad, tengo salud. En vez de pobreza, tengo bendición o prosperidad. Y no estamos hablando aquí de ser millonario, sino de tener lo necesario para cumplir tus compromisos y para vivir una vida cómoda. Y Dios no tiene ningún problema en bendecirte, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y si quiere un buen mensaje sobre eso, vuelve a escuchar el mensaje del lunes. Aleluya. Amén. ¿Cuántos son libres de la maldición? Dígalo. Diga, soy libre. Ok. Diga conmigo ahora: la sangre que Jesús derramó en el madero me redimió de toda la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham me alcance. Wow. Ahora termino con el 10. Como yo fui justificado en la sangre de Cristo, por él seré también salvo de la ira. Dios tiene ira. Dios se aira contra el pecado. Viene un tiempo, no sé cuándo va a ser, que la ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Pero yo no estoy puesto para ira, porque ya la ira cayó sobre Jesús. Jesús llevó la ira. Jesús sufrió los dolores. Jesús experimentó el infierno. Jesús experimentó el abandono de Dios en la cruz. Jesús experimentó todo lo que es la suerte y la paga del pecado. Pero yo no tengo que experimentarlo, porque yo fui justificado en la sangre. Justificado, fui declarado justo, como que nunca hubiera pecado. Por lo tanto, cuando venga la ira sobre la tierra, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Sea que nos saque antes de la ira, o sea que nos preserve durante la ira. Ningún problema. El pueblo de Israel en Egipto no lo sacaron durante la ira. Estuvieron ahí durante la ira de Dios. Había oscuridad en Egipto, había luz en Gosén. Habían plagas en Egipto, no habían plagas en Gosén. El agua se volvió sangre en Egipto, el agua en Gosén era aún potable. Así que, y Dios no lo sacó. Bueno, si Dios no saca, mucho mejor. Yo no tengo ningún problema que Dios no saque. ¿Y qué si no nos saca? ¿Y qué si Dios dice, lo voy a dejar ahí para mostrarle al mundo mi poder preservativo? ¿Entiende? A ellos, porque han aprendido el valor de la sangre. Amén. Así que por eso creo que lo estoy preparando para eso. Bien, diga conmigo: como yo fui justificado en la sangre de Cristo, por Cristo seré también salvo de la ira. Eso indica que usted está salvo perpetuamente para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Le puede dar un aplauso a Jesús? Bien.